Un saludo cordial para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y estamos hoy precisamente llegando al capítulo número 10. Vamos a estar leyendo los primeros 12 versículos. Dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Precioso Dios, ponemos hoy delante de ti nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tu palabra sea trayendo luz, trayendo iluminación a todo nuestro ser, Padre. Que podamos nosotros comprender esa palabra, Señor, que tú has escrito, y ahora que sea escrita, Señor, en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, la gracia y la sabiduría para poder compartirla, Señor, y también los corazones dispuestos, Señor, para poder recibirla. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este tema que vamos a tratar hoy, particularmente acerca del divorcio, pues es un tema que realmente se ha hecho inaplazable. Nuestra sociedad está plagada de divorcio. Realmente el divorcio se ha convertido en una pandemia. Cada vez están proliferando más los divorcios, cada vez aumentan los problemas legales, aumentan los problemas familiares, y pues la ley ha adoptado medidas pues para facilitar ese proceso y permitir que el divorcio sea pues de mutuo acuerdo. Y en la medida que el divorcio pues cada vez se hace más fácil, ¿sí? Es de esa misma manera también los problemas se van incrementando cada vez más. Démonos cuenta que el divorcio hoy en día pues ha perdido todo ese estigma negativo que tenía en otras épocas y se ha convertido en una opción que mucha gente acepta y es muy popular en medio de nuestra sociedad. Y en la medida también de que la cultura se ha metido dentro de la iglesia, pues también el divorcio cada vez se ha vuelto más aceptado y común dentro de la misma iglesia. Ahora, existen dentro del cristianismo muchísimos puntos de vista con respecto al divorcio, desde permitirlo por cualquier razón hasta prohibirlo también por cualquier razón. Pero la tolerancia es lo que se está convirtiendo hoy en la mayoría. Muchos son los que toleran ya el divorcio. Ahora, ¿cuál es realmente el punto de vista que debe tener la iglesia acerca del divorcio? No estar basado en las normas sociales, porque eso no es ningún fundamento, sino tenemos que estar fundamentados en las verdades de la palabra de Dios, en las verdades bíblicas. Ahora, la Biblia no es confusa en este asunto, ni son imprecisas las interpretaciones correctas, como algunos pueden opinar. Lo más importante aquí no es lo que las personas realmente piensen o dicen acerca del divorcio, sino lo que Dios piensa acerca de él. Ahora, lo que Dios nos dice a través de su palabra con respecto al divorcio, pues es una respuesta dura, es una respuesta directa, es una respuesta que no tiene ambigüedades. Fijémonos lo que dice allí Malaquías 2:16. Dice así la palabra del Señor: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y en la Nueva Versión Internacional dice: yo aborrezco el divorcio.
Ahora, veamos un poquito cuáles son los antecedentes que encontramos en la palabra de Dios con respecto a esta palabra que está en Malaquías. Recordemos que después de mucho tiempo, muchos siglos de rebelión e idolatría, el juicio de Dios cayó sobre Israel, de tal modo que la nación fue llevada en cautiverio a Babilonia por 70 años. Ahora, cuando los judíos regresaron de ese exilio, reconstruyeron el templo en Jerusalén y a la ciudad. Pero tristemente su religión pues se había degenerado en un simple ritualismo externo. A pesar de que ellos practicaban su religión de manera externa, sus corazones estaban llenos de pecados, sus corazones estaban llenos de desobediencia. Las mismas actitudes que tenían hacia el Señor eran degradantes, eran injustas y sus corazones permanecían endurecidos. Y esta profecía precisamente de Malaquías, pues que fue escrita después del regreso del exilio, Dios acusa al pueblo por sus pecados en términos muy particulares, en términos muy específicos, y los llama al arrepentimiento. Nehemías también identificó los mismos pecados que el profeta Malaquías y también los denunció. Y uno de esos pecados que caracterizaron a Israel posexílico precisamente era el matrimonio con mujeres paganas. Vamos a verlo precisamente en el libro de Nehemías, capítulo 13, versos 23 al 29. Dice así la palabra del Señor. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande y prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat Horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y fue precisamente esto, el divorciarse de sus esposas judías para casarse con mujeres paganas gentiles, lo que el Señor condenó por medio del profeta Malaquías. Y allí en el capítulo 2 del libro de Malaquías, versículo 1, precisamente son los sacerdotes los que encabezaban esta violación de la ley del Señor. Estaban dando un ejemplo corrupto al pueblo y el pueblo fácilmente se desvió. Miremos lo que dice Malaquías 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y luego viene una palabra de juicio, a menos de que se arrepintieran y se volvieran de sus caminos pecaminosos. Miremos lo que dice también el verso 2 en adelante, de Malaquías capítulo 2. Dice, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado.
La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de la boca del pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén, y se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué habían hecho los sacerdotes? Habían profanado el templo. Se habían casado con mujeres paganas, mujeres idólatras, y habían traicionado a sus esposas judías al violar el pacto matrimonial. Miremos lo que dice el verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. En otras versiones dice el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. De tal manera que queda claro que la posición del Señor con respecto al divorcio es que Él lo aborrece. Yo aborrezco el divorcio, dice la palabra del Señor. Muy bien, miremos el versículo 1 del capítulo 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Aquí pues el Señor Jesucristo y sus 12 discípulos salieron de la casa en Capernaum, donde Él le había estado enseñando. Recuerden que allí dio una enseñanza con respecto a la humildad y a lo que era el verdadero discipulado. Y pues ya su ministerio en Galilea había ya terminado. Así que dice que se dirigió a la región de Judea, donde el Señor Jesús ministró alrededor de 6 meses. Demos cuenta que Marcos junto con Mateo no registra el ministerio del Señor Jesús en Judea, mientras que Lucas y Juan en sus evangelios sí lo registran. Y aquí el Señor se dirige hacia la región precisamente del otro lado, dice el otro lado del Jordán, o sea, hacia el este del Jordán, lo que es conocida como la región de Perea. Pero finalmente el último destino del Señor Jesucristo sería Jerusalén y su muerte allí en la cruz. Dice la palabra, entonces dice que volvió mucho pueblo. Y precisamente pues esta región se caracterizaba porque allí era un tráfico permanente de personas que no querían pasar por Samaria. Dice la palabra que se juntaron a él y de nuevo les enseñaba y sanaba como solía hacer. Como lo dice el pasaje paralelo allí también en Mateo capítulo 19, verso 2, donde dice así la palabra del Señor. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Ahora, muy de cerca seguían a Jesús los fariseos.
Ya era costumbre que estuviera muy cerca de él, estaban buscando alguna oportunidad para desacreditarlo delante del pueblo y querían finalmente deshacerse de él. Y esta enseñanza que el Señor Jesús da aquí con respecto al divorcio es bien importante. Miremos lo que dice el versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, estos fariseos no estaban buscando realmente la verdad. Ellos eran muy conscientes de la enseñanza del Señor sobre el tema, ya que él ya lo había declarado en público. Lo vemos allí en Mateo capítulo 5, versos 31 y 32, donde dice así la palabra del Señor. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Démonos cuenta que aquí los fariseos estaban probando al Señor Jesús a ver si él caía en alguna de estas circunstancias para poder desacreditarlo delante del pueblo. Y al igual que sus antepasados, después del exilio de estos dirigentes de Israel y del pueblo en la época del Señor Jesucristo, también veían el divorcio y el nuevo matrimonio pues como algo aceptable. O sea que habían abandonado hace mucho tiempo la norma que estaba escrita en el Antiguo Testamento, que se encuentra precisamente allí en Deuteronomio capítulo 24 del verso 1 al 4, donde dice así la palabra del Señor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, había rabíes que no concordaban en sus interpretaciones con respecto a este texto de Deuteronomio. Entonces, ellos persistían en preguntar lo que Jesús pensaba de este pasaje, lo que él enseñaba. Ahora, no es que estuvieran cuestionando la legalidad del divorcio o del nuevo matrimonio, por cuanto ya, como dijimos, Moisés dejó en claro que Dios lo permitía. Eh, la gran pregunta era, ¿por qué causa puede un hombre divorciarse de su mujer y casarse con otra? Ahora, como acabamos de decir, el motivo no era aprender la verdad, sino tratar de que Jesús se metiera en algún tipo de problema con su respuesta. Ahora, habían 12 grupos diferentes en cuanto a posiciones. Los discípulos del rabí Shammai, los discípulos del rabí Hillel. Los discípulos de Shammai sostenían una interpretación estricta, o sea que el divorcio únicamente se daba por causa de la infidelidad, mientras que los discípulos de Hillel pues sostenían una interpretación más amplia, o sea el divorcio casi por cualquier razón. Ahora recordemos que la ley ordenaba que los que cometían adulterio fueran apedreados, como lo dice allí mismo el libro de Deuteronomio capítulo 22, verso 22, donde dice así la palabra del Señor. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Pero este precepto, esta ley, en los días del Señor Jesús ya casi nunca se obedecía. Ahora, fijémonos que el Señor Jesús no tomó partido ni por el rabino Shammai ni por Hillel, sino que el Señor Jesús retornó a Moisés y al primer matrimonio. Ahora, los partidarios del rabino Hillel, pues como acabamos de mencionar, a un hombre se le permitía divorciarse de su esposa por cualquier cosa que ella hiciera que le desagradara a él, incluso por asuntos
triviales como dejar quemar la comida, dejar que alguien le viera los tobillos o soltarse el cabello, hacer un comentario negativo acerca de la suegra, en fin. Recordemos que el Señor Jesús se encuentra en Perea y precisamente Perea está gobernada por Herodes Antipas. Recuerden que había encarcelado a Juan y a petición de su esposa Herodías también lo habían ejecutado, a Juan el Bautista, porque él desaprobó la relación inmoral que tenía Herodes con Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Y los fariseos pues pensaban que tal vez Herodes haría lo mismo con Jesús si se oponía públicamente al divorcio. Muy bien, veamos lo que dice el versículo 6 en adelante. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Démonos cuenta que el Señor Jesús se hizo caso omiso realmente de las enseñanzas y de las tradiciones de estos rabinos y fue directo al Antiguo Testamento. Y miremos que aquí encontramos 4 razones de por qué Dios aborrece el divorcio y por qué es ilegal. Número 1, el matrimonio es una unión indisoluble entre un hombre y una mujer. Veamos lo que dice el pasaje paralelo en Mateo capítulo 19, verso 4. Así dice la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Démonos cuenta que aquí el Señor Jesús hace un fuerte reproche a estos fariseos. Se suponía que ellos debían tener experiencia en el conocimiento de la ley de Moisés, pero Jesús los acusa de ignorancia. Por eso les dice, ¿no habéis leído? Ahora, Adán y Eva fueron el modelo para el matrimonio. Por eso dice que al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Muy bien, número 2. El matrimonio es una unidad muy fuerte. Veamos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 2, verso 24, donde dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí precisamente la palabra unirá denota un vínculo muy fuerte, que puede traducirse como aferrarse, como estrechar el agarre, como asirse fuertemente, adherirse o pegarse. De tal manera que en el matrimonio de un hombre y una mujer se relacionan de una manera indisoluble, están adheridos y que procuran con esfuerzo estar unidos en mente, en voluntad, en espíritu, en cuerpo, en propósitos. Muy bien, la tercera, la unidad del vínculo matrimonial es inquebrantable. Es la unión entre el esposo y la esposa, que la palabra dice que los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Es una unidad indivisible y que tiene como fruto un producto precioso de esos dos seres que son uno, que son sus hijos. De tal manera que romper el vínculo matrimonial también rompe el vínculo familiar y se causa un daño tremendo tanto a ellos como principalmente a los hijos. Número 4, el matrimonio es obra de Dios. Todo matrimonio es un acto divino por el cual se le concede a un hombre y a una mujer la gracia común de una unión satisfactoria, de bendición que produce hijos. Y fue Dios mismo quien creó ese matrimonio. Y con base en ese matrimonio se estructura la sociedad. De tal manera que romper un matrimonio es destruir algo que Dios ha hecho divinamente. Y de igual manera también destruir la sociedad.
Por eso dice la palabra, por tanto, lo que Jesús ordenó, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De tal manera que la revelación divina sobre el matrimonio y el divorcio era clara y sin ambigüedades. No tenía ningún apoyo el punto de vista de los judíos de que el divorcio era permisible por cualquier razón. Y vamos a ver que el adulterio precisamente en el Antiguo Testamento estaba prohibido. Forma parte del decálogo de los mandamientos que el Señor dio a Moisés para su pueblo. Dice así Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Ahora, el adulterio en esa época se castigaba con la muerte, como ya lo mencionamos en Levítico 20:10. También vemos que el sexo premarital era castigado. Allí en Levítico capítulo 19, verso 20 dice así la palabra del Señor. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y de igual manera también el codiciar el cónyuge de otra persona estaba prohibido, como se menciona allí en Éxodo capítulo 20, versículo 17, donde dice así la palabra del Señor, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. De igual manera lo menciona el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 5, verso 28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, pues es inevitable que haya conflictos en los matrimonios que pueden conducir al divorcio. Y esto, pues, ¿por qué cuál es la causa de esto? Pues precisamente la caída y la maldición que recibió el hombre, tanto Adán y su esposa, allí en el huerto del Edén, o sea, por causa del pecado. Miremos lo que dice allá Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, donde dice así la palabra del Señor. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que démonos cuenta que esta maldición que vino por parte de Dios sobre el hombre está maldito con relación precisamente a su trabajo y la mujer está maldita en relación con la gestación de sus hijos y en someterse a su marido. Y precisamente esa maldición sobre la mujer particularmente nos da una ayuda muy útil en cuanto a por qué hay conflicto en el matrimonio. Fíjese que la palabra dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y nuevamente démonos cuenta que esto es parte de la maldición. El comentarista John Scheilhammer, precisamente comentando con respecto a este verso, él dice así, abro comillas, el sentido de deseo en el Génesis 3:16 debería entenderse como el anhelo de la esposa de superar o tener ventaja sobre su esposo. Del mismo modo, el sentido de la palabra hebrea es como expresa la Nueva Versión Internacional. Él te dominará. Dentro del contexto del relato de la creación en los capítulos 2 y 3 de Génesis, esta última declaración está en marcado contraste con la imagen del hombre y la mujer como una sola carne y la imagen de la mujer como ayuda idónea para él. La caída tiene su efecto en la relación de esposo y esposa. Cierro comillas. De tal manera que antes de la caída, Adán y Eva no tenían desacuerdos. Se esforzaban por cumplir el mandato que el Señor dio allí en Génesis 1:28, donde dice así la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De tal manera que se complementaban mutuamente, a la perfección, vivían juntos, en armonía. Eran los administradores de la creación. Pero después de que Satanás los tentara y que ellos cayeran, esa armonía que era perfecta quedó deshecha. Y no solamente para ellos, sino para las demás parejas casadas que vendrían de ellos. De tal manera que las esposas, por causa de la maldición, tratan de ser independientes de la autoridad de sus esposos, de dominar la relación y de imponer su voluntad sobre sus maridos. Y a la vez, pues los esposos, por la misma maldición también, pues tratan de suprimir la rebelión de sus esposas contra su autoridad, a menudo de una manera dura, descortés, autocrática y en muchos casos violenta. Ahora, este conflicto que se dé de manera regular entre dos pecadores que viven juntos íntimamente, pues puede producir cualquier cantidad de inconvenientes y de problemas que pueden conducir al divorcio. Muy bien, continuemos con el versículo 3 y 4 de Marcos capítulo 10. Dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Fijémonos que el Señor no solamente aclaró la enseñanza bíblica sobre el divorcio, sino que también enfrentó la opinión antibíblica de los fariseos. Él no hizo ningún respaldo a ninguno de las posiciones de los rabinos, sino que por el contrario, él se enfocó nuevamente en la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando él preguntó, ¿qué os mandó Moisés? Los fariseos pues tenían ya lista una respuesta que apoyaba pues el punto de vista que el divorcio era permisible por cualquier razón. Y confiadamente pues le dijeron a Jesús que Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y el pasaje a que ellos se estaban refiriendo es en Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4, como ya lo hemos leído anteriormente. Pero leamos nuevamente el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y nos cuenta que los fariseos se tomaron esta palabra indecente y, como ya dijimos antes, la aplicaban a cualquier cosa que ellos quisieran. Démonos cuenta que en ninguna parte de este pasaje se da un mandato o un permiso para divorciarse. Lo que se está planteando es una situación de un hombre cuando se casa. A este hombre pues no le gusta a su esposa, se divorcia de ella y ella se casa con otro. El único mandato que se encuentra aquí en este pasaje está en el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que aquí no se está ordenando ni se está permitiendo el divorcio. Aquí es que simplemente se prohíbe a un hombre volverse a casar con una mujer de la que se divorció y que ha estado casado con alguien más. Que este pasaje lo que está haciendo es reconociendo y regulando la realidad del divorcio, sin condenarlo y tampoco sin condenarlo. Ahora, aquí la palabra indecente, traducida literalmente, significa desnudez, pero no en un sentido físico, sino en el sentido de algo vergonzoso. Es el mismo término que se usa en Deuteronomio capítulo 23, verso 14, para describir cosas en el campamento de Israel que el Dios Santo no debía ver. Leamos ese pasaje. Es decir, la palabra de Dios: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que
él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Y en este caso se le había dado instrucciones al pueblo que, especialmente entre los guerreros, que entre sus armas llevaran una estaca para cuando hicieran sus necesidades fisiológicas pudieran cavar en ella, en la tierra, un hueco y tapar para que no quedara nada expuesto. Y que aquí esa palabra pues no se refiere al adulterio, ¿sí? Que sería la única base bíblica para el divorcio. Aquí se está hablando de una conducta pecaminosa que no tiene nada que ver con el adulterio. De tal manera que esta palabra indecente pues no puede extenderse para que signifique cualquier cosa que a un hombre le disguste de su esposa, como los fariseos lo estaban haciendo. Verso 5 y el verso 10 y el 12 dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. El verso 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Recordemos que la ley decretaba que los adúlteros debían ser ejecutados, debían morir. Sin embargo, Dios tuvo misericordia en la aplicación de esa ley. Recordemos la aventura que tuvo el rey David con Betsabé. Y el mismo rey David le dice a Natán, allí en segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13, dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Ahora, durante la época del Señor Jesucristo, pocas personas realmente eran ejecutadas por el adulterio. Además, también muchos eran los hombres que se divorciaban de sus esposas por su propia voluntad y engañándose al mismo tiempo al creer que el Antiguo Testamento les estaba permitiendo proceder de esa manera. De tal manera que el Antiguo Testamento pues reconoce el divorcio por razones de adulterio. Y de modo compasivo Dios suspendió esa sentencia de muerte para los adúlteros debido a la dureza del corazón de las personas. Por esa razón Moisés les escribió ese mandamiento. De tal manera que tanto los fariseos y el mismo pueblo pues estaban muy alejados de la norma divina para lo que era el matrimonio. Y se divorciaban de sus esposas por el más leve capricho. Sigue diciendo la palabra, pues que ya de vuelta en casa, ahí en la región de Perea y en la casa donde ellos estaban alojando, dice que volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, ellos querían que se aclarara un poco más acerca del tema que el Señor Jesucristo estaba discutiendo con los fariseos. Y el Señor Jesús hace pues un resumen, dice de forma concisa la posición de Dios con respecto al divorcio. Que dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, en algunas circunstancias particulares, Dios permitió el divorcio. Lo miramos en Deuteronomio capítulo 7, versos 1 al 3, cuando el mismo Señor Dios prohibió estrictamente a los israelitas que se casaran con gente pagana de Canaán. Leamos desde el texto, miremos lo que el Señor dice. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ahora, después del exilio, pues precisamente el pueblo de Israel hizo exactamente lo opuesto a lo que el Señor le había dicho. Miremos lo que dice Esdras capítulo 9, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen
conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Y Esdras pues reprendió este pecado. Miremos lo que dice allí en el capítulo 10, verso 2. Dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. De tal manera que aquí vemos que hay un divorcio a gran escala. Aunque Dios aborrece el divorcio, aborrece aún más la idolatría. O sea que el divorcio aquí pues era un mal menor comparado con lo que Israel estaba haciendo, cayendo en una falsa religión, en una religión idolátrica, por la cual habían sido exiliados tiempo atrás. Lo que sucedió aquí fue que Israel cometió adulterio espiritual en su relación con Dios, pero Dios fue fiel a su pacto con David y no se divorció de Judá, como dice ahí Isaías 51. Dice así la palabra del Señor en Isaías 51. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo les he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Ahora, habría un tiempo de separación, pero démonos cuenta que sobre todo el reino del norte, el reino de Israel, pues no fue gobernado por la línea de los reyes de David. Y después de que el Señor esperó pacientemente siglos de idolatría, el Señor se divorció de Israel por su infidelidad espiritual, donde dice así la palabra del Señor. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Muy bien, ahora veamos un caso en el Nuevo Testamento y precisamente el caso de José y María. José, dice la palabra, que era un hombre justo, que pudo legalmente haberse divorciado de María por la supuesta infidelidad de ella. Recordemos que el compromiso matrimonial judío era un compromiso vinculante, más que los compromisos modernos. Y estos compromisos solo podían terminarse por medio de un divorcio. Ahora, estas dos ilustraciones demuestran que, como se indicó ya antes, el adulterio era la única causa de divorcio en el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento también afirma que el adulterio es la base para el divorcio, aunque Marcos no menciona esta llamada cláusula de excepción. Mateo sí lo hace allí en el capítulo 19, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ahora, no obstante, pues el adulterio no tiene que terminar con un matrimonio. Vemos también casos en la Biblia, por ejemplo, la historia de el profeta Oseas y su esposa adúltera, Gomer, precisamente en el libro de Oseas. Ahora, veamos que los discípulos del Señor Jesús pues comprendieron la gravedad de la relación matrimonial. Por eso le dijeron a sus discípulos, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, como dice allí el verso paralelo en Mateo 19:10. Ahora, esto podría ser cierto en teoría, pero en la práctica, como dice el versículo, dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Eso significa que no todos pueden vivir realizados en un estado de soltería. Ahora, ¿qué es lo que hace que un matrimonio realmente sea fuerte?
que un matrimonio permanezca firme contra todas las acechanzas que hoy en día van contra el matrimonio y contra las presiones que se dan para llegar al divorcio. Miremos lo que el apóstol Pablo nos dice allí en Efesios capítulo 5, versos 28 al 33. Dice así la palabra del Señor: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así, mis amados hermanos, que la palabra del Señor es clara. El propósito de Dios con el matrimonio es de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo, una familia muy grande de hijos que sean semejantes a su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso es que el divorcio atenta contra este propósito eterno de Dios. Así que hoy en día para el cristiano, para el esposo, para la esposa cristiana, el divorcio no tiene que ser una opción. Tanto el esposo como la esposa deben hacer todo lo posible para rescatar su matrimonio, para reconstruir su relación. Dios mismo fue el que estableció el matrimonio y Él es el único que puede regularlo. De tal manera que el hombre no puede dividir lo que Dios ha juntado, lo que Dios ha unido en una sola carne. Solamente Dios puede hacerlo. Así que, mis amados hermanos, los que estamos en Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas. Somos una creación nueva, de tal manera que tenemos corazones nuevos, ya esos corazones de piedra, esos corazones endurecidos que teníamos antes han sido cambiados y han sido transformados. Así que con corazones que aman primeramente al Señor, esos corazones pueden amar también tiernamente a su cónyuge, pueden perdonar, pueden trabajar juntos para sacar adelante una relación, para sacar adelante el matrimonio, para que su matrimonio sea una bendición para sus hijos, una bendición para las personas que están a su lado, un testimonio de que en Cristo todas las cosas se pueden restaurar, que a través de Él las cosas que se han dañado, las cosas que se han destruido pueden ser reconstruidas. Se puede tener un nuevo comienzo y le damos gracias a Dios por eso, porque ahora podemos ser nuevas criaturas y nuestras relaciones, comenzando con nuestra relación matrimonial, también es una relación nueva, es una relación diferente, basada sobre los principios de la palabra de Dios, basada en el ideal de Dios para el matrimonio. Muy bien, amados, oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es tan clara en cada uno de los temas de nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por este tema particular, Señor, porque vemos, Señor, que en tu corazón, Señor, tú ideaste el matrimonio, ideaste a la familia, un hombre y una mujer bendecidos por ti, Señor, que se aman, que se ayudan, que se bendicen, que cumplen el propósito tuyo, Señor, teniendo hijos, que son instrumentos, Señor, de tu gloria aquí en la tierra, que es el modelo de la relación, Señor, de Cristo con la iglesia, Padre. Permítenos cada día crecer en nuestros matrimonios. Permítenos que nuestros matrimonios sean esos focos de luz, Señor. Permítenos que podamos ser de testimonio a las personas que están delante de nosotros. Y de igual manera, Señor, que podamos nosotros ser esos testigos y esos instrumentos también para poder ayudar a muchas parejas y muchos matrimonios que pueden estar enfrentando esta situación, Señor, del divorcio. Te damos gracias, eterno Dios, porque en ti tenemos una nueva oportunidad de vida. En ti tenemos una nueva oportunidad para dar un comienzo nuevo a nuestros matrimonios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.